Buenas tardes a todos. Vamos a dar un minutico mientras terminan de conectarse y ya empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con la presentación de esta semana, donde básicamente queríamos revisar un poquito más de temas locales, donde hemos tenido datos de crecimiento económico, inflación, y adicionalmente pues vamos a mirar también un poco lo que ha sido la temporada de resultados de este primer trimestre de las compañías a nivel local, pues haciendo, digamos, un resumen de lo que ha sido la publicación de estos resultados. Nosotros pues ya les hemos venido enviando a quienes están eh, suscritos pues a en nuestra lista de distribución, ya pues un resumen de lo que ha sido esos resultados de las distintas compañías, pero bueno, la idea es mirarlo un poquito más y obviamente poder solucionar cualquier duda que tengan y destacar sobre todo los puntos principales que hemos visto en muchas de las compañías. Entonces, pues iniciando, como les decía, ya tuvimos las cifras de crecimiento del primer trimestre para Colombia, donde en términos generales pues seguimos viendo un leve avance en lo que ha sido la recuperación económica a nivel local, recuperación que pues en términos generales teníamos planteada continuar a este año y creo que en general el mercado, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, pues coincidíamos desde cierre el año anterior en la posibilidad de seguir viendo un repunte adicional durante este año 2025 que nos lleve a un crecimiento quizás alrededor del 2,5%. Y eso pues quedó ratificado un poco con lo que fue el comportamiento del primer trimestre. Obviamente, pues aquí también empiezan a entrar algunas o a jugar algunas otras variables como pues viene siendo todo el contexto internacional en materia de lo que ha pasado con esa guerra comercial que pues estamos todavía un poco lejanos finalmente de llegar a que pues se lleguen a unos acuerdos definitivos y obviamente eso va a incidir dentro pues del ritmo de actividad económica, no solo a nivel local, sino en especial, digamos, en otras regiones y otros países a nivel global. Lo alcanzamos a comentar hace 2 semanas cuando tuvimos nuestro webinar con el invitado que teníamos sobre básicamente la revisión de esas estimaciones de crecimiento a la baja, no solo para Colombia, sino otras regiones y a nivel global. Entonces, pues es un tema, digamos, para tener pendientes. Obviamente esto puede incidir mucho más sobre el ritmo de crecimiento en el segundo semestre, pero en términos generales, pues pudimos ver un avance interesante que viene muy marcado todavía por lo que ha sido el comportamiento reciente del sector de agricultura, el cual tuvo una variación superior al 7% en términos anuales. Dentro de las actividades secundarias, pues seguimos viendo algo de debilidad, a pesar de una variación positiva del 1,4% en la industria manufacturera, pues construcción sigue con un ritmo bastante lento y sigue mostrando cifras en rojo. Para este caso, pues tuvimos una variación anual negativa del -3,5, entonces pues no hemos podido ver en este sector una recuperación un poco más sostenida. Minas y canteras es otro sector que viene pues bastante débil, con una variación anual del -5%, y esto pues viene explicado también desde todo lo que viene pasando relacionado con el sector a nivel, particularmente en Colombia, desde pues la actividad, temas digamos de confianza para el sector, mucho tema de regulación,
pero a esto hay que sumarle pues también lo que ha venido pasando en términos de precios de algunos commodities a nivel internacional y por otra parte, pues ya digamos que una recuperación un poquito más marcada o más positiva desde el frente de las actividades terciarias que recogen mucho del comportamiento del sector servicios, donde podemos ver pues las actividades artísticas de entretenimiento y recreación con un crecimiento del 15%, liderando pues ese comportamiento, seguido de comercio, transporte, alojamiento y restaurantes, y adicionalmente pues administración pública, que ya ha sido pues una actividad que constantemente hemos visto en números verdes los últimos meses y trimestres, producto pues obviamente de un mayor gasto público que se ve reflejado en el comportamiento de estas cifras y de la variación. Si miramos un poco lo que fue el resultado desde el lado de la demanda, creo que en términos de consumo es lo que principalmente pudiéramos destacar, el cual tuvo pues un crecimiento superior al 4%, que en general pues muestra un buen avance, sobre todo recuperando pues algo de unas cifras un poquito mixtas que tuvimos en el cuarto trimestre, particularmente por lo que fue el desempeño del sector público, pero en general este primer trimestre pues un avance superior al 4%, tanto para el consumo privado, que pues viene estando explicado obviamente por un mercado laboral que pues se ha mantenido en términos generales, y sin entrar digamos que a detallar mucho las características puntuales de lo que está pasando en el mercado laboral. Creo que en términos generales pues hemos visto una mayor contratación y mayor empleo, lo cual pues sumado a que evidentemente pues hemos tenido también algún descenso de la inflación, algo de mayor confianza y en términos de expectativas económicas, y sobre todo pues también algo de la disminución en tasas de interés, la revaluación del peso colombiano, pues han explicado obviamente un mejor comportamiento de lo que ha sido el consumo privado, y pues también suma a esto lo que fue obviamente el gasto del gobierno, eh, explicado principalmente por un tema de gasto social, que sigue en aumento y que obviamente ha incidido dentro del comportamiento positivo. Ya en la parte de inversión, tuvimos un crecimiento del 8%, una variación anual del 8%, si bien vemos algo de desaceleración frente a lo que fue el cierre del 2024, en términos generales sigue siendo un número positivo. No obstante, hay que entender que de aquí venimos de un par de años con unas cifras bastante débiles, por lo cual cualquier recuperación leve que veamos en este rubro, pues obviamente muestra ya unos cambios, unas variaciones porcentuales positivas. En la gráfica inferior pues lo pueden ver como si nos remitimos al ritmo de actividad del año prepandemia, pues todavía estaríamos mostrando algo de contracción, a diferencia de lo que ha venido pasando pues con la actividad económica en general y con el consumo privado, que era lo que pues destacábamos hace un momento, fue gran parte de la explicación del por qué este crecimiento. Y si a eso le sumamos pues una variación importante también en el tema de importaciones, una variación anual casi del 12%, acelerando ese 10, casi 11% que tuvimos en el último trimestre del año 2024, pues viene muy ligado también a esa parte de consumo, donde obviamente pues ese exceso de demanda empieza a buscar producto extranjero, obviamente en la medida que pues no hemos visto tampoco una actividad, un crecimiento desde la actividad económica propia interna, producción manufacturera, la industria manufacturera. Ya veíamos lo que pasaba particularmente con ese sector. Entonces pues desde ese frente digamos que mucho consumos de bienes de consumo particularmente, y bienes intermedios pues que obviamente vienen desde la parte externa, generando pues ese aumento también en las importaciones. Entonces pues un resultado positivo que viene muy explicado por la parte de consumo. Vamos a ver cómo pues nos siguen acompañando entonces esos indicadores macroeconómicos hacia futuro, que sigan digamos sosteniendo ese ritmo de consumo, y obviamente sigan respaldando esas cifras de crecimiento que como les decía pues están en general, digamos que las estimaciones apuntan a que obviamente pues este año debiéramos continuar con esa
en recuperación, pero pues empiezan a haber algunos temas en el camino y sobre todo el contexto externo que pues puede empezar a generar algunos limitantes en materia de crecimiento y quizás en algún momento haya que revisar un poquito esas estimaciones eh, a la baja. Ya en la parte de inflación, pues conocimos el dato del mes de abril, un dato que estuvo un poco por encima de lo que veníamos anticipando, lo que venía anticipando el mercado, una aceleración de la inflación desde niveles del 5,09 al 5,16 anual, con claramente un dato mensual del 0,66% que estuvo pues muy por encima de lo que venía anticipando el mercado. En términos generales, pues aquí también podemos asociar mucho de lo que ha venido pasando respecto a la inflación y creo que no es un tema tampoco nuevo, sino lo venimos evidenciando desde el año pasado y obviamente muy relacionado con lo que veíamos ahorita en términos de crecimiento de consumo, una inflación de servicios eh, tal cual pues también fueron los resultados de crecimiento del primer trimestre, que como les decía pues se asocian a esa mayoría de actividades al tema de servicios, entonces una inflación que pues se mantiene todavía por encima del 6%, la inflación de servicios, tuvimos una muy leve reducción para el mes de abril del 6,38 al 6,37, pero obviamente son unos niveles altos importantes que vienen explicados por todo lo que ha venido pasando en materia de arriendos, en materia de servicios de copropiedad, que tuvieron también un aumento importante durante el mes, una variación del 1,85 y adicionalmente comidas fuera del hogar y comidas en establecimientos que también presentaron variaciones superiores al 0,6%. En la parte de alimentos, si bien tuvimos nuevamente una reducción del 4,64 al 4,57 en términos anuales, digamos que acá pues todavía vemos un número un poquito alto, eh, con obviamente una variación anual superior al 4%. Entonces, pues a pesar de que tuvimos un comportamiento muy mixto donde pues los alimentos perecederos mostraron una disminución, algunos alimentos procesados pues vienen mostrando alguna presión alcista, eso pues tiende a cambiar un poco mes a mes. Lo que sí es cierto es que pues todavía hay algunos riesgos desde este frente de que pues todavía mantengamos una inflación por encima del 4%, alrededor de esa zona del 4,5% y que pues pueda también presionar algo más el dato final de inflación. Eh, por otra parte, pues en términos de los regulados, aquí también vemos un escenario muy similar a lo que pasó en la inflación de servicios, unos regulados que tienen todavía una inflación por encima del 6%, que viene también muy explicado desde el frente de lo que pasó en términos de tarifas de transporte y sobre todo tarifas de electricidad y agua, lo cual sigue pues afectando un poco el resultado final, lo que dejó en conjunto entonces, pues como lo mencionábamos, que tuviéramos esa variación o ese incremento del 5,09 al 5,16. Ya dentro, pues digamos, de las expectativas de lo que pueda ser la inflación de mayo, creo que muy seguramente no vamos a ver tampoco un descenso importante. Me inclinaría por algo más de estabilidad alrededor de esos de niveles del 5,16. Lo que sí es cierto es que pues en parte ya hemos visto cómo las expectativas de inflación pues han venido aumentando un poco para cierre este año 2025. Eh, Al cierre del 2024 pues estábamos hablando de algo de una inflación quizás a niveles del 4,10. Incluso algunos analistas estimaban que ya pudiéramos estar entrando un poco temporalmente, digamos, durante el año a ese rango objetivo que tiene el Banco de la República. No obstante, pues creo que eso ha venido cambiando bastante en estos primeros 4 o 5 meses del año, donde pues ya las estimaciones de inflación apuntan un poco más hacia niveles del 4,50. De hecho, hoy salía una encuesta que hace la Bolsa de Valores y Desarrollo, donde pues ya las estimaciones apuntan a un cierre de año un poco más hacia el 4,80. Si miramos las expectativas de inflación a un año, en general estas expectativas pues se mantuvieron estables durante el mes de abril,
pero han venido también incrementándose de forma leve desde inicios del año y estaríamos hablando que en un año más o menos las expectativas apuntan hacia una inflación del 3,95. Entonces, pues este año muy seguramente, dado el contexto de lo que ha venido pasando, pues nuevamente cerremos el año 2025 sin que podamos tener una inflación cerrando en el rango meta del Banco de la República. Y bueno, ya entrando entonces bueno, qué pena, antes de pasar al tema de renta variable, obviamente esto pues ha generado algunos cambios y expectativas en el comportamiento de mercado. Creo que esto lo que supone también es algunos riesgos para que el Banco de la República pues pueda continuar ese descenso de tasas de interés que también estaba planteado desde inicios o perdón, desde finales del año pasado, inicios de este año, donde en general pues estábamos, en general el mercado veía un cierre de tasa del Banco de la República por niveles entre el 6 y 6,50. Creo que esto ya ha venido cambiando y las expectativas se han movido casi que unos 200 puntos básicos al alza, donde podríamos estar ya pensando en unos cierres de tasa por encima del 8%. Hoy la tasa del Banco de la República, a raíz de la última decisión, disminuyó del 9,50 al 9,25. Y todo esto pues evidentemente ha abierto pues algunas oportunidades que el mercado pues ha venido viendo y ha venido tomando también desde cierre del año pasado prácticamente, que nosotros también hemos ido digamos aplicando en algunos portafolios, sobre todo en lo que también se refiere pues digamos a esas decisiones de inversión de los portafolios, de los fondos de inversión colectiva, donde el mercado en general pues ha venido demandando un poco más de papeles indexados, es decir, esos papeles eh, que tienen un componente dentro de su tasa de rentabilidad atado a la inflación o atado a o al índice bancario de referencia o IBR, que pues tienden en algunos casos a moverse muy similar a lo que es esa tasa del Banco de la República. ¿Eso por qué? Porque obviamente ante un mayor nivel de inflación, un mayor nivel de tasas de interés, pues estos papeles tienden a valorizarse y a pagar unas rentabilidades un poquito más altas de lo que estamos encontrando en otros indicadores como pueden ser los papeles en tasa fija. Entonces pues para esos plazos cortos que más o menos tienden hacia vencimientos hasta un año, pues aquí seguimos viendo algo de valor y en general pues el mercado ya lo ha venido percibiendo también y demandando un poco más de esos papeles. Lo ideal sería pues en plazos un poquito más largos buscar esas referencias en tasa fija, que por el momento pues ha sido un poco digamos, complicado, a pesar de que hemos tenido bastante estabilidad en tasas en el mercado de deuda privada. Esto pues obedece a unos, primero, muy buenos niveles de liquidez que ha habido en el mercado, luego pues en general el mercado ha venido demandando mucho papel. Esto ha hecho que las tasas pues por momentos no reaccionen mucho, sobre todo las de corto plazo, a este escenario que les describía, pero adicionalmente también obedece a un tema de quizás un posicionamiento un poquito más defensivo en general en los portafolios, es decir, inversiones de corto plazo hasta más o menos un año, donde pues el mercado busca también cubrirse un poco pues de lo que ha sido todo el contexto internacional y sobre todo pues también mucho del ruido local en el frente fiscal. Ya pasando a la parte entonces de acciones, pues un poco el resumen que traemos normalmente lo que ha sido o lo que fue el comportamiento de los distintos agentes durante el mes de abril. Aquí seguimos viendo a los extranjeros con una participación importante, que los últimos meses viene acercándose a niveles del 28-30%. Eso digamos que no ha cambiado mucho. Lo que cambió particularmente para este mes fue que se invirtió el comportamiento que normalmente traían los extranjeros y lo que traían los fondos de pensiones. Normalmente y los meses recientes pues los extranjeros habían estado un poco más del lado comprador, mientras que los fondos de pensiones un poco más del lado vendedor. Particularmente para este mes de abril pues invirtió ese comportamiento y tuvimos a los fondos de pensiones con unas compras netas por cerca de 106.000 millones de pesos, mientras que las ventas de los extranjeros pues estuvieron por el orden de 114.000 millones de pesos.
¿Qué compraron los fondos de pensiones? Pues básicamente acciones de Preferencial Bancolombia, casi 144.000 millones de pesos de compras netas, un volumen mucho menor en lo que respecta a Grupo Argos, con compras por 31.000 millones de pesos. ¿Qué pasó particularmente? Pues yo creo que todo el escenario de los primeros días de abril, donde tuvimos pues estos anuncios de aranceles, obviamente generó una volatilidad importante en los mercados. El mercado colombiano alcanzó también a caer y a corregir, no de igual manera a otros mercados internacionales, Estados Unidos u otros países que pues tenían una afectación mucho más directa desde el frente de los aranceles propuestos inicialmente. Entonces, pues eso nos permitió destacarnos, digamos, en términos relativos frente a lo que pasó con otros mercados, pero obviamente pues esas caídas iniciales también abrieron algunas oportunidades interesantes, donde obviamente Bancolombia pues es la acción líder, digamos, del mercado local, donde hemos visto bastantes números positivos, ya lo miramos más adelante, y obviamente pues ahí está el interés. Eh, por parte de los extranjeros, pues básicamente tuvimos ventas en ese mismo emisor, casi 172.000 millones de pesos. Obviamente entender que ahí también hay una participación importante de los extranjeros dentro de la composición accionaria de Bancolombia, por ende, pues ahí normalmente cuando se dan estos escenarios de volatilidad, pues también vemos ventas que no necesariamente pues nos advierten, digamos, de algún riesgo estructural que podamos tener en este emisor. Algunas ventas adicionales, pero también muy bajitas en Cementos Argos y en Ecopetrol. Las sociedades comisionistas de bolsa también tuvieron una posición vendedora importante en Ecopetrol y en Preferencial Bancolombia, donde el top 5 de acciones pues, más negociadas estuvieron Ecopetrol, Bancolombia Preferencial, Bancolombia Ordinaria, Colcap y Preferencial Grupo Sura. Eh, Digamos que acá pues tampoco vemos sorpresas importantes, quizás pues sí fue un mes de actividad importante en el ETF y Colcap, donde esos 160.000 millones de pesos pues no son comunes dentro del total de negociación en el mes a mes, y no tiende a ser pues un ETF que esté dentro de ese top 5 negociado. Finalmente el mes cerró, diríamos que con un buen comportamiento, una valorización superior al 2%, acciones como ISA subiendo más del 14%. Las pérdidas principales estuvieron en Ecopetrol, casi un 16%, y Canacol casi un 15%. Eh, pero importante destacar que así como pasó unas semanas después en el mercado en Estados Unidos, que recuperó prácticamente todas las pérdidas de cuando se hicieron esos anuncios de la imposición de aranceles, pues el mercado local, así como cayó menos, pues también se recuperó, y el mes de abril pues cerró de buena forma, e incluso durante el mes de mayo pues también hemos visto un buen comportamiento adicional, que por momentos nos llevó a tener un índice que se acercaba a la zona de 1.700 puntos. Aquí pueden ver cómo en los últimos 3 años, algo de lo que les describí anteriormente, los extranjeros pues han tenido ya unas posiciones mes a mes un poquito más mezcladas entre compras y ventas, pero creo que en general podríamos destacar que desde el año pasado pues han sido un poco más los meses donde han figurado como compradores netos, mientras que los fondos de pensiones realmente vienen con una posición bastante vendedora hace por lo menos 3 años, donde pues según nuestros cálculos algo así como 3 billones de pesos se han vendido en estos últimos 3 años por parte de los fondos de pensiones. Particularmente pues este mes tuvimos entonces esas compras. No obstante, pues como pueden ver hacia atrás en la gráfica, incluso hemos tenido un par de meses compradores y nuevamente vuelve la tendencia vendedora. Creo que esto tiene mucho que ver también con lo que pues ha pasado a nivel local, temas de discusión de reforma pensional. Vamos a ver ese tema finalmente cómo termina, y si este pues comportamiento particular de este mes pues puede tener algún cambio y se convierta de pronto más en una tendencia y no simplemente un hecho aislado de un solo mes. Ya entrando en materia de lo que fueron los resultados de las compañías, entonces empezaríamos con Ecopetrol, unos números que si bien son negativos en materia de utilidad, pues creo que aquí no hubo mayor sorpresa frente a lo que uno podría anticipar en materia de resultados y lo que finalmente el mercado estaba viendo. Creo que eso pues también lo refleja un poco lo que ha sido el comportamiento de la acción post resultados, donde pues el día de los resultados pues casi estábamos en niveles de 1.700 pesos, incluso posterior a ellos pues
también con algo de volatilidad en precios del petróleo, pues alcanzamos a ver precios cercanos a los 1.830, 1.850 pesos, eh, en parte mostrando pues que gran parte de esa caída que habíamos tenido hace 1.700, pues obviamente ya venía incorporado estos números negativos. ¿Qué podemos destacar, digamos, dentro de Ecopetrol? Pues inicialmente una producción que mejoró, que creció un 2% de forma trimestral. Anualmente pues tenemos un comportamiento un poquito más estable. Creo que esto de cierta forma es lo que se puede destacar por lo menos el último año, año y medio en Ecopetrol, y es que hemos tenido un avance interesante en términos de producción que viene muy explicado desde el frente externo. Obviamente la menor actividad en el sector a nivel local pues no se ve reflejada dentro de la producción interna, pero todo lo que ha sido la producción del Permian en Estados Unidos pues ha venido mostrando unas muy buenas cifras. Obviamente hay que aclarar que esta viene asociada a una actividad también de fracking en ese país, que claramente aquí pues no se puede hacer, y eso viene explicando pues entonces lo que ha sido el repunte en la producción. Y adicionalmente pues a inicios de este año se conoció la decisión de compra de un bloque a Repsol, donde básicamente el campo CPO-09 pues ha tenido también un buen comportamiento. Esa producción se ha incorporado, digamos, a las cifras de Ecopetrol a raíz, digamos, de esa adquisición, y eso pues ayudó también en el comportamiento de este trimestre. Entonces, pues por esa parte, digamos que vale la pena destacarlo. En términos de ingresos, pues sí tuvimos un descenso un poquito marcado en la variación trimestral, una caída de casi el 9% o un 10%. En términos anuales, pues unos ingresos muy estables que cerraron en casi 31 billones de pesos. Aquí, pues dentro de los factores positivos o lo que aportó de forma positiva, digamos, a ese resultado, vino explicado por pues una mayor tasa de cambio, un mayor ingreso por el tema de transmisión de energía, obviamente asociado pues a lo que ha sido ISA y sus filiales, y en la parte negativa pues obviamente el descenso de los precios del petróleo y el menor precio pues de venta dada la disminución de ese precio del petróleo. Entonces, pues es muy difícil obviamente en términos de una disminución, digamos, de precios y una producción que no crece al mismo ritmo, evidentemente generar un mayor ingreso. Entonces, pues en parte por eso vemos algo de la estabilidad en términos anuales, mientras que el Evita pues tuvo un comportamiento positivo en términos trimestrales. En términos anuales vimos algún descenso, casi un 7%. Aquí hay que resaltar que obviamente los márgenes también se vieron impactados en términos anuales. El margen Evita cayó casi 320 puntos básicos, y esto viene muy asociado a lo que ha venido pasando en términos de, primero, con costos de la compañía, y segundo, en el negocio de refinación. El negocio de refinación pues viene presentando pérdidas desde el año pasado. Incluso este primer trimestre también presentó una pérdida cercana a los 400.000 millones de pesos, que fue casi toda la pérdida que tuvo el año anterior. Esto explicado principalmente por pues algunas obras o paradas programadas y no programadas que tuvimos en las refinerías, tanto en Barranca Bermeja como en Cartagena, a menores precios de productos pues el diferencial de precios, que también obviamente es inferior, y a mayores importaciones de combustible para abastecer el mercado interno, lo cual pues generó obviamente unos mayores costos, lo cual impactó pues no solo este negocio, sino el consolidado de Ecopetrol, donde pues es donde encontramos, digamos, que los principales o el principal lunar, digamos, de estos resultados. Los costos aumentaron casi un 9% en términos consolidados y en términos anuales, por mayor variación en los costos variables, casi un 10%, por esos mismos importaciones que les comentaba ahorita, entre otras cosas. Y adicionalmente, pues los costos fijos aumentaron algo más del 5%, pues por costos de mantenimiento, y el ajuste pues inflacionario en temas de contratos y costos laborales. Entonces, pues ahí obviamente eso afectó, digamos, los números. Adicionalmente tenemos también algo de mayor gasto financiero.
creciendo casi un 21%. En este caso tuvimos una menor diferencia en cambio, pero también un mayor gasto por intereses, pues por temas de refinanciación de deuda a largo plazo, lo cual pues afectó también aumentó el gasto financiero y finalmente pues llevó esto a que tuviéramos una compresión en la utilidad neta cercana al 22% en términos anuales y llegando pues a esos 3,1 billones de pesos que se reportaron. Eh, Siguiendo con Bancolombia, creo que acá el panorama sí ha sido un poquito distinto. Eh, Hemos sido muy enfáticos en los buenos resultados que tuvimos 2023, 2024, totalmente ajenos a lo que estaba pasando en el sector y creo que aquí el primer trimestre pues muestra también unas cifras interesantes, quizás algunas cosas para poner un poquito la lupa en lo que pueda ser el resto del año, porque pues adicional a que los números fueron buenos, pues hay que entender también que hay algunas cosas en términos de lo que viene pasando con algunas carteras y con algunas provisiones que ustedes van a ver va a ser un tema recurrente dentro de los bancos y que puede, pues digamos que generar, digamos, alguna desaceleración en materia de utilidades sin que pues estemos pensando que esto finalmente va a ser un cambio de ciclo importante nuevamente como lo tuvimos pues un par de años atrás. Entonces los ingresos por intereses se mantuvieron muy estables. Eh, una variación mínima del 1,8 en términos anuales. Esto pues obviamente viene explicado por el descenso, digamos, de tasas de interés, que viene también acompañado pues por menores gastos de intereses. El margen neto pues se mantuvo muy estable en 6,4%. A pesar de que obviamente ya muestra un descenso en términos anuales un poquito superior de casi los 70 puntos básicos. Y adicionalmente, pues eso tiene que ver algo también con el tema principalmente de las inversiones, donde pues de forma anual una menor valoración de sus instrumentos financieros pues genera un menor rendimiento. No obstante, pues los márgenes de cartera se mantuvieron relativamente estables. En términos de cartera vencida, esta tuvo un comportamiento del 4,64% en este primer trimestre. Esto pues sigue mostrando un descenso continuo desde el año pasado, donde teníamos niveles del 5,26. Entonces pues un resultado positivo también en este frente que obviamente obedece pues al mejor comportamiento de pago en general, digamos, de toda la cartera, aunque hay que destacar pues particularmente lo que ha venido pasando en la cartera de consumo, que disminuyó del 8,80 al 6,70, es decir, una variación un poquito superior. Y en términos de plazos más largos de 90 días, pues el indicador también bajó del 3,3 al 3,1%. Entonces, pues una utilidad neta que en este caso fue de 1,74 billones, explicada por esas menores provisiones, mostrando un crecimiento casi del 4,5 en términos trimestrales y en términos anuales, lo cual deja un ROE para el banco cercano al 16%, lo cual pues muestra que está un poco por encima de lo que es la guía de la compañía para este año, un poco más por los lados del 14, 15%, que es lo que ha venido dando como guía a la compañía. Fíjense que las provisiones pues tuvieron un aumento leve de forma trimestral, aunque pues tuvieron un descenso de forma anual, o sea, caen el 16% en términos anuales, suben el 18% en términos trimestrales, y ahí pues es una de las variables que nos toca empezar, digamos que a monitorear un poco, porque pues esto viene acompañada de una leve desaceleración también en la cartera de consumo, mientras que las carteras de vivienda y la cartera comercial sí mostraron un mayor o un crecimiento y pues por ende toca ver, digamos, dentro de este tema qué está pasando o cómo se puede comportar hacia futuro. Obviamente, pues en Bancolombia es mucho más representativa esa cartera comercial que las demás carteras. Y pues bajo ese escenario, pues digamos que el resultado positivo que tuvimos acá. Importante pues también destacar y seguramente para quienes son accionistas pues lo vieron reflejado en el inicio de esta semana, ya se dio el cambio de Bancolombia a Cibest, luego pues ya las acciones cotizan con esas siglas.
donde pues básicamente como lo hemos comentado anteriormente y pues también se les envió la comunicación. Esto recoge, pues obviamente el grupo en general recoge la matriz IBET que va a tener por debajo pues todos los negocios, tanto del banco de Bancolombia y sus subordinadas, como pues todo el negocio bancario en Centroamérica y otras compañías pues que están dentro, digamos, del negocio Bancolombia, como temas de Nequi, Renting, todo lo que tiene que ver con la fiduciaria, banco de inversión, etcétera, es decir, todos los otros negocios pues que adicionalmente tenía el mismo banco. Entonces, pues ya a partir de esta semana tuvimos ese cambio. Digamos que en términos generales, pues eso no supone ningún cambio para el accionista ni ningún cambio para los clientes del banco. Importante también entender que en el mes de junio pues tendremos una asamblea extraordinaria y lo que pues se ha venido hablando también es sobre la autorización de recompras de acciones por Bancolombia, que es un tema que creo que queda pendiente hacia adelante, digamos, en todo lo que fue este cambio en términos de la estructura. Ya pasando a la parte de Celsia, pues unos resultados positivos que en general muestran una recuperación que viene explicado principalmente eh, por el efecto climático, donde pues las lluvias acompañaron y mostraron, digamos, una recuperación en la generación hídrica, que obviamente pues supone unos menores costos para la compañía, lo que en términos generales pues ofreció unos mayores ingresos de ese segmento de generación, unos menores costos para el segmento de generación. Eso permitió que Levita tuviera un crecimiento del 44% en términos anuales. Aquí también vale la pena destacar que no solo el negocio propio de Celsia, sino los negocios complementarios de las plataformas también vienen mostrando un buen desempeño. Este primer trimestre de sus servicios de energía mostraron un crecimiento cercano al 9%, o aportaron, perdón, casi el 90% a los ingresos, mientras que las plataformas pues tuvieron un aporte cercano al 11%. Estas plataformas pues vienen también con un buen ritmo de crecimiento, que son pues prácticamente asociaciones o básicamente asociaciones que viene haciendo Celsia para generar, digamos que nuevos proyectos de inversión, y eso pues se vio reflejado también o se ha venido viendo reflejado en un mejor aporte para los ingresos. Finalmente, con esta recuperación que tuvimos tanto en ingresos y en EBITDA, nuevamente vimos también una recuperación en los márgenes. Esto también es importante destacarlo, volviendo un margen EBITDA cercano al 32,5%, lo cual pues tiende a ser mucho más acorde a lo que ha sido la historia de Celsia, con márgenes pues alrededor o márgenes promedio en esos niveles del 30-32%. Entonces, pues unos buenos resultados en esa parte. En el caso de Semargos, aquí la historia es un poquito diferente, digamos que no catalogaríamos pues esos resultados, digamos, como tan negativos ni tan positivos, pero hay que entender también la estructura de lo que está pasando hoy en la compañía. Primero entender que, pues, recuerden que Semargos pues ha hecho prácticamente dos ventas importantes en estos últimos años. Primero en el negocio cementero en Estados Unidos, que adicional le generó una participación a ellos dentro del 31% en Submarine Materials, y nuevamente al cierre del año pasado se vendió esa participación del 31%, es decir, pues esa operación en Estados Unidos hoy ya no la tiene Cementos Argos. Entonces aquí nos queda ya un poco desanalizar lo que ha venido pasando pues con las distintas regionales, que hoy por hoy pues vienen siendo Colombia y Centroamérica, pero sobre todo pues entender cuáles los planes, digamos, de expansión, de crecimiento hacia futuro de Cementos Argos. Y creo que ese tema ya lo hemos tocado, lo hemos mencionado, pero pues ya hago un breve resumen de lo que se ha comentado al respecto. Entonces, pues en términos de ingresos tuvimos una caída del 6%. En términos de costos, la compañía ha venido haciendo un esfuerzo importante también por generar mayores eficiencias, razón por la cual pues también tuvimos una leve disminución o una disminución similar a lo que pasó en ingresos del 6%. Eso llevó a que la utilidad bruta pues apenas se redujera un 5%.
Sin embargo, pues eso no fue suficiente para contrarrestar lo que hemos visto en las otras regionales. Fíjense que los volúmenes consolidados en Colombia, tanto de concreto como de cemento, pues cayeron el 15 y el 13% respectivamente en términos anuales. Esto pues ya está muy asociado a lo que les comentaba en la primera diapositiva, que viene siendo pues el comportamiento del sector en general, y pues eso se ha visto reflejado no solo este trimestre, sino el año pasado en lo que ha sido los números a nivel Colombia. Y en Centroamérica, pues unas historias un poquito más particulares para cada país dentro de ese comportamiento. Entonces en Panamá pues hemos tenido algunas cifras negativas, producto de unos temas de lo que ha venido pasando con subsidios en Panamá para el tema, digamos, vivienda, y eso se ha visto reflejado en las cifras. De hecho, pues hace un par de meses, cuando teníamos pues una charla con la compañía, también nos mencionaban que se había cerrado una planta de concreto en Panamá porque básicamente en ese momento la demanda en Panamá estaba siendo casi un 40% por debajo del promedio que comúnmente hay en ese país. Por el contrario, en República Dominicana venía mejorando también, pues venía mejorando algo la demanda, lo cual pues en parte había compensado algo, y al igual que Puerto Rico, mientras que en Honduras pues también habían visto algo de disminución en la demanda de clinker. Entonces pues finalmente Centroamérica nos deja con una disminución importante en términos de concreto, que lo pueden ver casi un 53%. No obstante, pues los volúmenes de cemento sí crecieron el 4%. Eso deja que en el consolidado pues tengamos una variación tanto de concreto y cemento negativa. Yo creo que esto pues finalmente es un reflejo de lo que está pasando en la compañía, pero importante entender que va a pasar hacia adelante, y recordemos que pues aquí hay un tema de una caja en Cementos Argos muy importante que está pendiente de ser utilizada, eh, y el objetivo, pues como lo hemos mencionado anteriormente, es buscar la expansión en Estados Unidos. Eh, Eso lleva a que obviamente con esa plata que recibió, que lo pueden ver reflejado en las utilidades netas, el primer trimestre del año pasado tuvieron unas utilidades superiores a los 5 billones de pesos. En este caso, pues tuvimos nuevamente un comportamiento muy interesante cuando el trimestre pasado la utilidad fue apenas 7 mil millones de pesos, este trimestre fue de 2.1 billones de pesos. Esos 2.1 billones de pesos recogen casi 2 billones de lo que fue la venta de Summit Materials. Entonces, pues más o menos eso nos dejaría una utilidad de 115 mil, 117 mil millones de pesos para este primer trimestre del 2025, que obviamente pues hay que entender y limpiar un poquito esa cifra de utilidad neta, pero lo importante es que hoy la compañía pues tiene algo más de 2 mil millones de dólares pendientes de ser invertidos. La idea, pues muy seguramente, es que durante el segundo semestre podamos conocer algo de lo que tiene la compañía planeado en términos de ese crecimiento inorgánico, pero el objetivo aquí es poder llegar no solo consolidar nuevamente una operación principalmente en Estados Unidos, sino a potencializar el negocio de exportación desde otras regiones, tanto Colombia como Centroamérica, Estados Unidos, que hoy sigue funcionando. La idea es poderlo optimizar y seguir teniendo pues entonces exportaciones a ese mercado mientras se consigue una nueva operación allá. Eh, Más o menos hoy Cementos Argos tiene una deuda cercana a 500 millones de dólares, que pues es muy baja frente a la liquidez que tiene hoy. Entonces pues ese indicador de deuda neta EBITDA mostró para este primer trimestre pues obviamente un número negativo, menos 7,6. Eso no es común en las empresas. Lo que es común es que tengamos indicadores de deuda neta EBITDA cercanos a 3 veces, por ejemplo, para este sector. La compañía estima que en este año, y una vez se finalice el negocio en Estados Unidos, pues un indicador que puedan tener recurrente que sea de 2 veces, es decir, un indicador bastante manejable y un indicador estable, producto de que hay pues mucha liquidez para comprar
y obviamente la posibilidad, digamos, de incurrir en mayor endeudamiento si así lo requieren para poder apalancar ese crecimiento. Eso pues obviamente se ve reflejado en que pues también en algún momento hemos visto una muy buena distribución de dividendos a los accionistas, está pendiente también el tema de entregar esas acciones que tenía Cementos Argos en Grupo Sura y así poder pues seguir retribuyendo un poco al accionista y obviamente darle una mayor rentabilidad por dividendo. Entonces, pues en términos generales, creo que las cifras, si bien no se ven de forma positiva en general, pues hay que entender que aquí hay un tema pendiente y es la búsqueda de ese negocio, pues para poder consolidar nuevamente una operación y un mercado importante como lo es Estados Unidos. En la parte de la vivienda, creo que acá es un reflejo pues también de lo que venimos hablando el año pasado, donde ya veíamos algunas cosas interesantes en los distintos bancos y en general en el sector financiero. Eso ya ha sido mucho más evidente en el comportamiento de los resultados de los bancos y particularmente destacar pues que nuevamente hemos vuelto a las utilidades en, en, en la vivienda. El año pasado pues fue un año complicado, 2023 también, pero nuevamente pues hemos vuelto a números positivos donde la utilidad neta para este primer trimestre fue de 300.000 millones de pesos. Entonces pues quienes nos han acompañado en estas presentaciones recurrentemente pues recordarán el año pasado estuvimos hablando de una acción por niveles de 20.000 pesos, incluso por debajo. Recordemos que hubo a inicios del año pasado también una emisión de acciones en esos niveles de 20.000, pero pues para nosotros ya entendiendo lo que pasaba un poco con el ciclo económico y sobre todo con el ciclo del sector, pues creíamos que a futuro iba a haber alguna recuperación. Yo creo que las cifras lo han venido mostrando y hoy por hoy pues ya podemos hablar de una acción que ha tenido un repunte casi hasta los 23.500, es decir, pues una valorización también bastante interesante, donde particularmente pues se siguen esperando aquí también algunos permisos para concluir pues todo ese tema de la integración con Scotiabank. Adicionalmente pues en términos de cartera vimos también alguna mejora similar a lo que tuvimos pues en los demás bancos. También entender aquí que la cartera pues en general creció algo cercano al 6%, explicado por la cartera comercial que creció más del 11% y la cartera de vivienda que también creció algo más del 9%, mostrando pues así un resultado positivo. Y pues una disminución en provisiones de casi el 51% en términos anuales, que obviamente aportó de forma positiva esa variación que tuvimos en las utilidades, que obviamente ya nos llevan a tener unas utilidades 12 meses positivas y a que el ROE pues también haya mostrado una mejora. En ese sentido creemos que pues ahí la recuperación pueda seguir en los próximos meses y trimestres. Ya pasando a Grupo Energía Bogotá, digamos que acá unos resultados que también fueron en términos generales entre neutrales y positivos, explicados por los buenos resultados del negocio de transmisión de energía y distribución de gas, particularmente pues para ese negocio de distribución de gas, algunas mejoras en tarifas y mejoras en volúmenes. En el consolidado, digamos que tuvimos también unos mejores ingresos eh, que en términos anuales pues lo pueden ver reflejado con un aumento del 4% a raíz del comportamiento de la tasa de cambio y los indexadores, particularmente el IPP, que pues vienen muchas de las tarifas atadas a estos indicadores. En términos de costos, pues vimos alguna presión con una variación anual del 8%. Eso llevó a que el EBITDA pues fuera bastante estable en 923.000 millones de pesos para este primer trimestre y una utilidad neta pues que tuvo un crecimiento del 26%, explicado por la disminución en el gasto financiero, pues a raíz de los menores niveles de tasas de interés y también un aporte positivo de diferencia en cambio. Y vale la pena mencionar pues que obviamente algún lunar un poquito de los resultados pues fue el negocio puntualmente de TGI o de la transportadora de gas, donde obviamente una menor demanda en el mercado local
de parte de las generadoras eléctricas o de las termoeléctricas, pues llevó a que obviamente esa menor demanda pues también se viera traducida en un menor resultado y unos menores ingresos para Grupo Energía Bogotá. En el caso de Grupo Aval, creo que es muy similar a lo que hemos visto ya en Bancolombia, en la vivienda, una recuperación o un avance quizás un poquito lento, pero que es notorio ya también desde las cifras, con una cartera que creció el 5% en términos anuales, un margen que mejoró sobre todo en términos trimestrales y una utilidad neta que creció el 28% en términos trimestrales, en términos anuales el crecimiento es mucho mayor, 217%, obviamente pues aquí hay algunos temas puntuales que pues no necesariamente no asocian digamos a esa variación de la utilidad necesariamente pues al resultado del sector bancario. Aquí al igual que como vimos en otros bancos pues tuvimos un aumento en las provisiones de forma trimestral. En términos de la cartera de vivienda pues vimos un buen comportamiento. Adicionalmente, pues tuvimos un aporte positivo, digamos, desde Corfi Colombiana, que se vio reflejado pues en esa mayor variación de la utilidad neta. Entonces, pues ese crecimiento no viene explicado única y exclusivamente por el sector bancario, pero bueno, en términos generales, digamos que podemos incluirla ahí dentro de lo que ha sido el buen comportamiento del sector financiero. Para el caso de ISA, creo que aquí con un crecimiento del 9% anual en términos de ingresos, pues los resultados en general también mostraron unas cifras positivas. Aquí destacar principalmente pues el aporte de nuevos proyectos y sobre todo el negocio de vías y concesiones en Chile, que fue lo que más aportó pues al resultado, particularmente pues en el negocio de energía o de transporte de energía, que tuvimos un crecimiento del 9% en términos anuales, y en el negocio de concesiones, como les decía, donde tuvimos un crecimiento del 36% en términos anuales. Entonces, pues eso explica ya el buen comportamiento desde la variación de los ingresos. Adicionalmente, pues este negocio de vías y de concesiones aportó casi que un 30% de mayores ingresos y de mayor evita si lo comparamos contra el año anterior. Entonces, pues este fue claramente un sector o un negocio, perdón, que pues ayudó a las buenas cifras que tuvimos durante el trimestre, a pesar de que tuvimos un leve aumento en el gasto financiero, un poco distinto a lo que hemos visto en la mayoría de las compañías, pues por algunos desembolsos que se tuvieron este primer trimestre, de acuerdo a lo que ha sido el plan de inversiones de la compañía. La utilidad neta pues tuvo una variación positiva de casi el 10% en términos anuales, alrededor de 695 mil millones de pesos, lo cual pues también mantuvo los márgenes un poco estables frente al año anterior. Respecto a mineros pues fueron unos muy buenos resultados que obviamente recogen lo que ha sido el comportamiento de los precios del oro, a pesar de que la producción tuvo un buen comportamiento y mostró un leve repunte cercano al 5% en términos anuales, en términos trimestrales se mantuvo muy estable, pues podemos ver cómo los ingresos crecieron casi un 41% en términos anuales. Eso llevó a que el EBITDA ajustado creciera también un 75% en términos anuales. Esta es una compañía que recurrentemente daba un EBITDA ajustado por los alrededor de 45 millones de dólares. Solo este trimestre tuvimos un resultado de 71 millones de dólares, lo cual es bastante positivo, sobre todo cuando vamos a mirar que el precio promedio de venta eh, de este primer trimestre del año pues estuvo por debajo de los $3,000 por onza, mientras que pues hemos visto las últimas semanas como el oro ha estado negociándose en niveles de 3,300 promedio la onza de oro. Entonces pues aquí muy seguramente vamos a seguir viendo unas cifras muy positivas hacia adelante. Importante pues obviamente también mencionar lo que muchas veces hemos dicho, y es que pues prácticamente esta compañía también tiene unos niveles de endeudamiento muy bajos, lo cual pues tener ese resultado claramente
le ayuda a pues mantener esos indicadores y sobre todo pues en cualquier momento poder tener algún apalancamiento adicional en la búsqueda de poder crecer, digamos que en materias de reservas o de producción, que es pues donde quizás uno quisiera ver de pronto un poquito más de esfuerzo en la compañía, dado que pues obviamente una producción de 54.000 onzas pues sigue siendo todavía una compañía pequeña si lo comparamos contra otras a nivel pues, regional y a nivel global. Aquí también pues hemos tenido una transformación desde el punto de vista corporativo, OPAS, nuevo accionista, una autorización de recompra por 12 millones de dólares en acciones. Entonces, pues han sido, digamos que un flujo de noticias importantes, pero desde el frente financiero, pues destacar los resultados, algo que ya veíamos, pues obviamente desde el año pasado, anticipábamos desde el año pasado. Lo dijimos varias veces pues en estas presentaciones, era una compañía que iba a cerrar prácticamente el año 2024 con un múltiplo de casi 1.5 veces EBITDA, lo cual pues era bastante bajo para la industria y para este tipo de compañías y sobre todo pues en un escenario tan alcista que estábamos viendo para los precios del oro. En términos de Corfi colombiana, creo que aquí no ha cambiado mucho el panorama de lo que pues ya también venimos describiendo hace casi 3 años por lo menos, donde claramente el negocio de infraestructura pues ha tenido una desaceleración y eso se ha visto reflejado dentro del comportamiento de las cifras financieras. No obstante, pues se dieron un par de efectos particulares para este trimestre que ayudaron, digamos, a sus ingresos del sector de infraestructura y adicionalmente pues aportaron de forma positiva al crecimiento de la utilidad. En términos de ingresos, pues tuvimos un crecimiento anual cercano al 5%, donde pues los ingresos alcanzaron casi 2.78 billones de pesos. En términos porcentuales, pues lo que más creció fue el negocio de agroindustria, no es el que más aporta. En términos de energía y gas, el crecimiento fue apenas del 8%. Obviamente aquí los resultados no fueron tan positivos en la medida pues que todo lo referente con el negocio de gas y la menor demanda, digamos, de las termoeléctricas, pues tuvo un impacto sobre los resultados del primer trimestre. Turismo también tuvo algún crecimiento, pero en la parte de infraestructura, pues alguna mayor utilidad, digámoslo, y mayores ingresos en la parte de infraestructura, dado que pues la concesión de la segunda unidad de COVID Pacífico ya entró en la etapa de operación, entonces pues ahí se van a empezar a recibir algunos ingresos. Adicionalmente, pues se han venido haciendo muchos ajustes en términos de las tarifas de las concesiones. Recordemos que pues ha sido una pelea de este gobierno el no incrementar, digamos, las tarifas y eso se ha venido en los últimos meses normalizando, lo cual pues obviamente aporta de forma positiva también a la generación de ingresos. Y finalmente pues menor gasto financiero, donde pues prácticamente hemos tenido una reducción de unos 300 puntos básicos en el costo de la deuda, aportó de forma positiva pues para ver un crecimiento en la utilidad, llegando a 261 mil millones de pesos este trimestre, lo cual pues fue un crecimiento casi del 20%. Entonces, pues si bien no vemos como un negocio, una transformación, un cambio importante de corto plazo, pues creo que hay algunos elementos también a destacar que muy seguramente puedan dar algo más de estabilidad en las cifras, obviamente en el precio de mercado de la acción, que pues a pesar de no ser nuestro negocio preferido en los últimos 3 años, pues sí hemos mencionado por momentos que ya esos precios que vimos de 13.000, 14.000, 15.000, incluso pues la zona hoy en día de 17.000 pesos, pues muestran unos niveles de subvaloración importantes en esta compañía. En el caso de Grupo Sura, pues hay que entender que en el GEA muchas de las cifras no son comparables, también por todos los cambios que hemos venido viendo en las compañías. Y porque a partir de este primer trimestre, por ejemplo, ya Grupo Sura no consolida resultados de Grupo Argos y viceversa, y en ese sentido, pues no, las cifras no son netamente comparables. Pero en términos generales, lo que se vio fue un buen resultado de Suramericana, donde, pues gracias a unos menores siniestros, a unas mayores primas emitidas,
y a los rendimientos de las inversiones, pues se vio un buen resultado. En términos de lo que fue Sura Asset Management, pues no fue el mismo resultado. Por el contrario, aquí pues tuvimos un menor ingreso del portafolio de inversiones, pues por lo que ha venido pasando en los mercados. Eso estuvo parcialmente compensado, pues obviamente por unos mayores AUMs que generaron un crecimiento cercano al 8% en, en las comisiones, lo cual ayudó pues para un poco para el resultado general. Y pues obviamente esto se ve reflejado entonces pues en que la utilidad neta tuvo una disminución del 12% en términos anuales, pero como les digo, pues a partir ya de este año nos dedicaremos únicamente a lo que querían las compañías y era enfocarse en su negocio core para este año, obviamente en el términos de Grupo Sur a la parte financiera. En términos de Grupo Argos, pues aquí recoge también lo que ha sido las cifras que ya he escrito, por ejemplo, en el caso de, de Celsia, que fueron positivas, en el caso de Cementos Argos, que no fueron tan positivas, y algún resultado, pues, un poco mixto en lo que fue la parte, digamos, de concesiones y en el negocio, digamos, inmobiliario. Entonces, pues los ingresos crecieron casi el 7% en términos anuales, un desempeño positivo de la actividad financiera, creciendo ingresos por encima del 100%. En el negocio inmobiliario vimos unos ingresos de cerca de 52.000 millones de pesos, también mostrando alguna recuperación y pues también en el tema de método de participación, pues el cual tuvo un crecimiento de ingresos superior al 180%. Todo esto contrarrestado por unos ingresos muy planos en el negocio de venta pues de bienes y de servicios. Los costos decrecieron, perdón, cerca del 6%. El EBITDA fue de 809.000 millones de pesos. Esto mostró un crecimiento del 47% en términos anuales. Y pues aquí recordar que habíamos tenido un efecto también negativo en el primer trimestre del año pasado por un tema contable a raíz, digamos, de un tema de valorización de unas propiedades, lo cual, pues, como les digo, no hace las cifras tan comparables y aún más desde el frente de lo que fue el comportamiento de la utilidad, dado que pues vemos un crecimiento trimestral importante, pero una disminución anual del 70%, pero hay que tener en cuenta que pues esa utilidad del año pasado de 3,79 billones de pesos, pues también venía recogiendo lo que fue pues todo el tema de la transacción de Cementos Argos, al igual que lo que pasa en este primer trimestre. Y adicionalmente, pues la reclasificación de Grupo Sura, como ya lo mencionaba, pues también en el caso de Grupo Sura con la reclasificación de Grupo Argos. Y pues en ese negocio inmobiliario de desarrollo urbano, los ingresos crecieron o fueron de 24.000 millones, el EBITDA cayó en 29.000 millones de pesos por temas de unas provisiones de unos predios, y pues un flujo de caja negativo que pues obviamente impactó un poquito el resultado general o consolidado de la compañía. En términos de Banco Bogotá, diría que aquí también pues evidenciamos un poco lo que ya he mencionado para los distintos bancos, una recuperación también gradual, que creo que todavía tiene algún espacio de mejora y de crecimiento en el año. La cartera pues tuvo una variación del 5% en términos anuales, las provisiones efectivamente cayeron en términos anuales también un 18%, pero fíjense que también crecieron en términos trimestrales un 29%. Esto pues explicado en la variación trimestral por mayores provisiones para toda la cartera, dado pues la expectativa de comportamiento de algunas variables que tiene el banco, tipo inflación y tasas de interés. Entonces pues es un elemento, digamos, también para revisar un poquito hacia futuro. Los ingresos tuvieron algún aporte positivo de lo que fueron los resultados también de Corfi Colombiana. En términos de los ingresos por comisiones vimos una disminución del 5% en términos anuales.
pero pues lo que les mencionaba, el crecimiento en términos anual de los otros ingresos de Corfi Colombiana fue superior al 32%. Entonces, pues esto ayudó al resultado neto, al igual que algunas reversiones de unas provisiones que se habían realizado en el cuarto trimestre del 2024, lo cual pues ayudó entonces a que esa utilidad neta en términos anuales creciera casi un 29%. Y en términos de New Bank, ya pasando pues a algunos de los emisores, perdón, se me salió aquí la presentación, pasando digamos a algunos de los emisores del mercado global, pues aquí tuvimos un resultado que si bien pues sigue mostrando digamos la fortaleza de este emisor, eh, y sobre todo pues el buen comportamiento de las cifras, pues es evidente que lo que hemos venido mencionando hace un par de trimestres es como pues alguna estabilización ya en las cifras y pues un crecimiento no tan marcado. En ese sentido, pues los ingresos crecieron de forma importante en términos anuales, fíjense, es un 40%, es innegable que pues obviamente siguen creciendo a una muy buena tasa, al igual que la utilidad bruta que creció casi un 32% y la utilidad neta que creció casi un 47% en términos anuales. Entonces, pues si uno viera simplemente esas cifras, entiende que pues sigue habiendo una variación importante. No obstante, hay algunos temas que uno ve dentro ya del, pues digamos, del desempeño un poquito más operativo del banco que pues sí, digamos que es la parte como no tan positiva de las cifras y a raíz de lo cual pues desde que tuvimos el resultado pues no hemos visto algún incremento adicional en el precio de la acción que se llegó a ubicar cerca de los 13, 14 dólares y hoy pues ya cerrábamos por niveles de los 12 dólares. ¿Qué explica esto? Pues digamos el crecimiento, por ejemplo, en tarjetas de crédito, que son las que pues generan algún margen mayor para el negocio del banco, donde pues tuvimos un crecimiento trimestral apenas del 1%, cuando hace unos 5 años pues esto crecía casi 15% de forma trimestral. Esto pues también viene acompañado de un buen crecimiento en número de clientes, donde este trimestre pues se adicionaron casi 4,3 millones de clientes. Eh, de forma anual se ha crecido en casi 19 millones de clientes, lo cual refleja un crecimiento del 19% en términos anuales y pues el banco ya tiene cerca de 118 millones de clientes. Lo que pasa es que ese crecimiento de 4,3 millones de clientes, si uno va a mirar la tasa eh, de actividad de los clientes, pues esa se mantuvo estable, es decir, esos nuevos clientes pues no están generando o no están siendo, digamos, por lo menos temporalmente rentables para el banco. Adicionalmente, en lo que fue el comportamiento pues de los indicadores de cartera, donde de pronto existía un miedo importante en el mercado a raíz de lo que viene pasando, pues obviamente en el contexto global y sobre todo en Brasil, con un aumento significativo de las tasas de interés. Aquí tuvimos pues un deterioro en la cartera de 90 días, pasando del 4.1 al 4.70. Digamos que no es una cifra pues demasiado negativa, ya habíamos estado en esos niveles anteriormente y hay que entender que el primer trimestre estacionalmente pues tiende a ser negativo para esos indicadores de cartera de los bancos, y pues digamos que es manejable un poco ese deterioro. Si uno mira la cartera a más de 90 días o los indicadores de cartera a más de 90 días, por el contrario, esos mostraron un descenso, lo cual pues recoge también lo que ha pasado pues hacia finales del año pasado, y posteriormente pues esperaría digamos también tengamos una recuperación gradual en el año. Sigue habiendo pues bastantes niveles de eficiencia, dado que durante este trimestre el costo digamos de adquirir un usuario pues aumentó de 10,7 dólares a 11,2. Por el contrario, los costos de operar, digamos que de esos usuarios, perdón, de la adquisición de esos usuarios, pues disminuyeron de 0,8 a 0,7. Los que aumentaron, perdón, fueron el ingreso promedio de cliente activo. Entonces, pues ese margen que hay entre esas dos cifras, pues sigue siendo bastante atractivo y bastante positivo y ahí se ve reflejada, digamos, esa eficiencia que tiene el modelo de negocio de New Bank e incluso pues
las estimaciones de ellos apuntan a que ese margen pues pueda crecer todavía a niveles de mucho más altos. Se habla incluso de 40 dólares por cliente, pero pues creo que eso es una cifra bastante agresiva y bastante positiva dentro del contexto actual. Algo que vemos también, digamos, desde el frente de ingresos, que fíjense que crecieron 40% en términos anuales, pues hace 3 años cuando empezamos a hacerle seguimiento a este banco, pues esa tasa de crecimiento en los ingresos era cercana o superior al 200%. Entonces, pues claramente ya hemos tenido obviamente una desaceleración que es normal dentro de este tipo de compañías. Y finalmente una utilidad por acción que se mantiene los últimos 3 trimestres cercana a 0,11 dólares, lo cual pues muestra también un reflejo de que a pesar de que tenemos unos números buenos en términos de utilidades, un ROE que ha venido también mejorando y es superior al 20%, pues esas utilidades por acción se han venido estabilizando un poco. Entonces, pues quizás eso es lo que ve un poco el mercado y pues ya no se pueden incorporar de pronto unas cifras de crecimiento tan marcadas hacia futuro en el banco. Bueno, con eso termino el, la presentación y el resumen. Si quieren doy un par de minuticos para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues la puedan poner ahí en el chat y damos la respuesta en la medida que la tengamos. Entonces, pues si quieren poner las preguntas ahí en el chat y ya en 2 minuticos empezamos a resolver cualquier duda que puedan tener. Bueno, aquí me preguntan por Corfi Colombiana en el corto plazo, como lo decía ahorita en el resumen de los resultados, creo que en términos generales, pues podemos empezar a ver alguna mejora leve, digamos, en lo que han sido los resultados. Recordemos que Corfi Colombiana tiene varias líneas de negocio. La principal de ellas es infraestructura y también hay un aporte importante del negocio de tesorería o el negocio financiero. En ese sentido, pues lo que más preocupaba o ha venido preocupando los últimos por lo menos 2 años es que esas concesiones que tenía la compañía o la corporación prácticamente estaban llegando la mayoría de esas concesiones al final del ciclo de construcción. Entonces, eso implica que, pues al tener una menor actividad de construcción, pues también estaban recibiendo una menor cantidad de ingresos que obviamente se veía reflejado dentro del comportamiento de las cifras. Adicionalmente, pues tuvimos todo este tema que ya mencionaba, de temas de tarifas, revisiones de tarifas. La compañía también ha venido alejándose de un par de concesiones producto pues de lo que ha venido pasando a nivel país con temas de consultas y licencias ambientales que han venido, digamos, demorando muchos proyectos, proyectos que incluso han cambiado o han tenido que replantear, pues, digamos, las cifras estimadas y que obviamente pues no le generan la misma rentabilidad y producto de eso pues han venido negociando con la ANI el retiro, digamos, de esos proyectos, producto de pues que no se están cumpliendo los acuerdos. Entonces, pues era un negocio principal que venía muy castigado. En términos de energía y gas, que es el otro negocio representativo, pues eh, hemos tenido un buen desempeño, digamos que el negocio de gas, a raíz de lo que ha venido pasando en términos de precios y la mayor demanda que tuvimos el año pasado, producto pues de la situación climática, venía mostrando unas muy buenas cifras, cifras que digamos en términos generales se mantuvieron para este trimestre. Lo que pasa es que pues obviamente se dio una menor demanda producto pues de que obviamente la generación hidroeléctrica pues nuevamente ha venido tomando fuerza. Y los negocios complementarios pues digamos que en la parte de tesorería y el negocio financiero un comportamiento un poquito mixto.
lo cual deja que pues los números, como lo decía, pues hayan sido unos números relativamente estables. Otros temas, digamos, no tan operacionales fueron los que ayudaron en una mejora de la utilidad, particularmente el tema del gasto financiero. Entonces, pues en ese sentido son unos números donde quizás no podamos ver, eh, no podamos ver, digamos, que la recuperación, pues, muy marcada o un momento muy positivo, digamos, en términos de utilidades. Ahora, cuando vamos a mirar, obviamente, la empresa y la valoración, pues hay unos factores que pues también hay que destacar y hay que tener en cuenta. Primero, pues que obviamente habíamos llegado a unos niveles de subvaloración importantes. Entonces pues en parte el precio de mercado ha venido reaccionando pues a esa leve mejora. Obviamente un tema de mayor confianza que se ha venido dando sobre el país y el mercado local. Y adicionalmente hay que entender que en ese negocio de concesiones y de infraestructura, si bien esas concesiones han venido llegando un poco casi que a su 100% de ejecución, eh, empieza otra etapa para la compañía donde pues ya no hay que sacar capital, digamos, para construir, para hacer la construcción de esas concesiones, sino por el contrario, pues ya son operadores y empiezan a recibir ese flujo de los ingresos que producen esas concesiones. Entonces, eso también ha llevado a un muy buen nivel de caja que tiene hoy por hoy la compañía, que hacia futuro pues pueda traer seguramente opciones de crecimiento. En algún momento pues se ha comentado, aunque pues no ha sido confirmado ni ha sido un hecho todavía por parte de la compañía, que se pueda dar, digamos, que algo de retribución a los accionistas. Incluso lo hemos visto los últimos 2 años, no se ha distribuido dividendo por parte de la corporación para las acciones ordinarias, cuidando un poco y protegiendo un poco esa caja. Yo creo que en la medida que pues de pronto se vaya solucionando y se vaya despejando un poco el camino, pues esa caja en algún momento pueda volver de alguna forma al accionista, y eso pues también pueda ayudar en el futuro al comportamiento. Precio justo de Newbank. Nosotros dentro de la estimación que hemos manejado creemos que esa zona de 13 14 dólares es un precio justo para Newbank. Entonces pues ahí estuvimos muy cercanos un par de días antes de los resultados del primer trimestre. eh, Incluso el día del reporte de resultados, pues sin tener una sorpresa muy significativa, estuvimos negociando en esa zona. Hoy ya hemos tenido particularmente, hoy tuvo una caída importante del 6%, dado que Estados Unidos hoy tuvo pues una corrección importante en los índices, una disminución de más del 1%, y obviamente pues estas acciones relacionadas con el tema tecnológico pues tienden a tener una variación mayor. Pues cerramos hoy prácticamente en los 12 dólares, pero nosotros creemos que esos 13 14 dólares pues puedan ser un precio justo. Gracias por la información. La presentación se ha consolidado lo ejecutado. La siguiente, de acuerdo al comportamiento mes a mes, sería bueno que en el próximo lo que se esperaría para el cierre de este primer trimestre. Sí, quizás más adelante podamos mostrar algo de lo que sean las estimaciones. Creo que eso viene muy alineado con lo que hablábamos al inicio, y es pues que en términos generales creemos que el momentum de crecimiento en términos, digamos, de la economía basado pues en esos menores niveles de tasas de interés, el mayor consumo, pues pueda verse reflejado también en unas buenas cifras del segundo trimestre. Quizás empieza a generar algo más de dudas lo que pueda ser el segundo semestre, por lo que estamos viendo en términos particularmente a nivel externo con todo este tema de aranceles y lo que pueda llegar a pasar. Entonces, pues en ese sentido, digamos que el segundo semestre pues vale la pena estar un poquito alerta, y para eso pues también digamos que cada 15 días pues tratamos de también mostrarles un poquito de temas y el seguimiento que hacemos a los distintos indicadores de actividad económica, que como lo mencionaba, por ejemplo, y consecuente con lo que fueron los resultados del consumo, pues, por ejemplo, las ventas minoristas pues, han tenido una muy buena recuperación desde el año anterior. Digamos que en producción industrial, industria manufacturera, de pronto las cifras todavía no son tan positivas, pero sectorialmente, pues, encontramos que el sector financiero, el sector de servicios públicos,
el sector consumo, pues son sectores que deben continuar con un buen resultado, a diferencia de lo que podamos ver en el sector de construcción y sobre todo pues en el tema, digamos, de, de petróleo y minería, como lo veíamos también en la cifra. ¿Cuál sería la mejor empresa para hacer inversión? Creo que pues esto es una pregunta muy amplia. Yo te diría que pues inicialmente hay que pues, revisar también cuál es el objetivo de inversión y el perfil. Nosotros con lo que hemos venido monitoreando y creo que esto no ha cambiado mucho, incluso desde el año pasado lo hemos venido manejando así, pero cuando nosotros hacíamos la presentación de estrategia para este año durante el mes de febrero, pues nosotros particularmente revisábamos 5 emisores que nos parecían muy interesantes, como era el caso de Cementos Argos, el caso de ISA, el caso de Grupo Energía de Bogotá, el caso de Bancolombia y el caso de Mineros. Creo que son acciones que han tenido también un muy buen desempeño en lo corrido del año, y acciones que también tienen una muy buena rentabilidad por dividendo. En ese sentido, pues digamos, hoy hacía algunos cálculos al respecto de lo que ha sido la valorización que hemos tenido en lo corrido este año para esos 5 emisores, y uno ve como, por ejemplo, ISA, incluyendo ya el primer pago de dividendos, ha tenido una valorización del 27%, Grupo Energía Bogotá el 20%, Bancolombia Ordinaria con una valorización cercana al 50%, teniendo en cuenta esa distribución de dividendos importante que hizo el banco el mes pasado. Mineros, que ha sido también la de mejor comportamiento, no solo el año pasado, sino este año, con una valorización también teniendo en cuenta dividendos cercana al 80%. Entonces, pues creo que por ahí están, digamos, que las recomendaciones que nosotros teníamos en ese portafolio. Particularmente también hacíamos un llamado a lo que pues mencioné ahorita, y era que veíamos de forma positiva el comportamiento del sector financiero para este año. Entonces pues nosotros les planteábamos unos precios tanto para Bancolombia de Vivienda y Banco Bogotá que siguen estando superiores al precio de mercado, y donde todavía vemos un potencial de valorización. Eh, y pues obviamente algún tema de eventos corporativos, eh, caso del GEA, donde creemos que Grupo Sura y Grupo Argos pues también puedan dar algunos retornos adicionales para este año. Entonces creo que hay pues un número importante, digamos, de emisores. No me centraría únicamente en una, por lo que menciono, no sé la composición, digamos, de tu portafolio, el nivel de riesgo que quieras pues asumir, y obviamente pues ahí empiezan a jugar un poquito esas decisiones. Pero creo que en términos generales ahí mencioné pues algunos sectores y algunas compañías que tienen unas buenas perspectivas. La acción de HEB, ¿qué pronóstico para el resto del 2025? Creo que es un sector, como lo decía, que también tiene eh, unas perspectivas positivas, una compañía que también tiene unas perspectivas positivas. Grupo Energía Bogotá tiene una distribución de dividendos muy interesante que no se ha dado todavía este año. Entonces yo creo que pues lo que hemos visto recientemente debiera continuar, y es una acción que prácticamente se ha acercado a sus niveles máximos en los 3.000 pesos, y creo que eventualmente pues en algún momento podamos tener la ruptura de esos niveles de los 2.900, 3.000, que pues ha venido costándole un poco estos últimos meses a la acción, pero creo que ahí también hay un potencial interesante de valorización y sobre todo pues de un retorno por dividendos. El valor de los dividendos de Celsia último trimestre, dame un segundo porque no los tengo aquí en la cabeza. Eh, Celsia para este año va a tener una distribución de un dividendo que incluso era pues cercano en términos del yield, casi que a un 8 o 9%, si no estoy mal, cuando pues se planteaba, digamos, o se hacía la propuesta durante el mes de marzo y abril. Entonces, pues él ya nos va a repartir, o repartió, digamos, durante el mes de abril 51 pesos de dividendo. Adicionalmente quedan 80 pesos por repartir en lo corrido del año durante el mes de julio y durante el mes de octubre, y algo cercano a 195 pesos adicionales que se van a distribuir ya en las cuotas que son pagaderas pues en el año 2026.
Entonces, pues evidentemente ahí, como lo decía, pues también tenemos una distribución de dividendos importante, que era una rentabilidad por dividendo cercana al 8 o 9% más o menos en su momento. Para quienes están, pues digamos, suscritos a nuestros envío de informe diario en el panorama, pues pueden encontrar también nuestro calendario con los dividendos y la distribución de dividendos de las compañías para el resto del año. ¿Cuál podría ser el futuro de la valorización de Ecopetrol a un corto plazo? Yo creo que en términos de Ecopetrol, nosotros no estamos, pues, digamos, como tan positivos, eh, particularmente, pues, por lo que viene pasando, digamos, no solo con la compañía, pues, mucho ruido y lo que viene pasando en el sector. Como lo pueden ver, pues digamos que el sector no ha tenido un buen retorno en lo corrido del año y un buen crecimiento. Eso se ha visto reflejado en que, por ejemplo, acciones como Canacol y Ecopetrol pues han caído y no han tenido el mismo desempeño que otros sectores y otros emisores. Si miramos ya lo que es el contexto de los precios del petróleo, pues ahí empiezan a incidir muchos temas de lo que está pasando a nivel internacional. Primero, mayor producción, menor demanda, luego pues debiéramos tener unos precios de petróleo que en el corto plazo no debieran reaccionar al alza y eso pues obviamente no va a generar una aceleración en el ritmo de utilidades o de crecimiento de utilidades de Ecopetrol. Pero también hay que tener en cuenta pues los factores geopolíticos pues que desafortunadamente no sabemos cómo vayan a resolverse, pero claramente eh, o estos últimos días hemos tenido mucho ruido en lo que ha venido pasando con Irán, particularmente hoy se mencionaba y hoy teníamos una apertura alcista en los precios del petróleo porque se especula que Israel podría estar haciendo algunos ataques nuevamente a Irán y sobre todo pues a la infraestructura nuclear. El presidente Donald Trump ha venido hablando sobre, en algunos casos, levantar las sanciones una vez lleguen a esas negociaciones con Irán. En otros casos, pues se ha hablado sobre mantenerlas porque pues Irán no ha cedido mucho en esas negociaciones. Entonces, pues ahí hay factores tanto de oferta y demanda como geopolíticos que inciden en los precios del petróleo. Nosotros creemos que pues a grandes rasgos lo que vamos a tener, si no es un mayor descenso en los precios, por lo menos una lateralidad en esa zona de 60, 65, de pronto en algún momento alguna subida hacia niveles de $68 en el Brent. Eso no va a suponer un crecimiento fuerte en las utilidades de Ecopetrol. Si a eso le sumamos, pues obviamente cosas que ya mencionábamos ahorita en la presentación, como el aumento en los costos que ya ha venido siendo evidente en los últimos trimestres, el aumento en el gasto financiero porque la deuda también ha venido creciendo de forma importante y mucho ruido desde el frente pues del manejo de la compañía y gobierno corporativo. Nos hace pensar que quizás no vayamos en el corto plazo a tener un comportamiento tan positivo para Ecopetrol. Obviamente si uno va a revisar pues los precios actuales que hace muy poco llegábamos a niveles de 1830, 1850 y tenemos en cuenta esos 214 pesos que se distribuyeron de dividendo, pues obviamente estamos hablando de unos precios por encima de los 2000 que pues digamos que se asemejan un poco a lo que teníamos hacia inicio del año, que nosotros creemos que en el mejor escenario pues podamos de pronto retornar hacia esa zona de los 2000, pero pues hay muchos temas que tienen que resolverse desde el frente propio de la compañía, como lo decía, pues desde el mercado petrolero. En algún momento tuvimos también un castigo muy fuerte a los precios del petróleo por todo este tema de la guerra comercial. Obviamente, pues esas negociaciones temporales que hemos tenido, pues permitieron recuperar un poquito los precios y eso pues también le dio algo más de estabilidad, pero como lo hemos dicho, creemos que pues no es como nuestro sector y ni el emisor preferido en este momento. Ya miraremos hacia adelante, pues si en algún momento las condiciones cambian pues nos ofrezca una oportunidad interesante. Tampoco creemos que pues por el momento vayamos a ver unos menores precios. Es evidente que estamos en unos precios bastante bajos frente a lo que ha sido la historia de la negociación de Ecopetrol. Bueno, no tengo más preguntas en este momento, entonces simplemente pues agradecerles tampoco para no extendernos mucho por conectarse. Esperemos pues les haya servido
un poco la información de todo pues, lo que ha sido principalmente esta temporada de resultados. Y nos vemos pues entonces en un par de semanas también con nueva información y ojalá pues continuemos con un poco, digamos, de calma de lo que hemos visto recientemente en los mercados. Creo que, pues como lo mencionaba, finalmente abril, pues tuvimos un poquito más de volatilidad, sobre todo por el contexto externo. Ya lo corrido de mayo y sobre todo el final de abril, pues tuvimos un poquito más de tranquilidad en los mercados que pues también se ha visto reflejado dentro del comportamiento del mercado local y creo que las valorizaciones pues han sido interesantes en muchos de los nombres y sobre todo en el índice consolidado que pues ya nos deja el año con una valorización cercana al 20%. Entonces pues en términos generales esa exposición a renta variable local ha sido bastante positiva para los portafolios. Muchas gracias y nos vemos entonces próximamente. Que tengan buena tarde.